¿Qué es el método comparativo? Procedimiento de comparación sistemática de objetos de estudio, que por lo general es aplicado para llegar a generalizaciones empíricas y a la comprobación de hipótesis, construcción interactiva de argumento teórico y la evidencia empírica. Maxwell, 1996. Representa el criterio de interpretación valorativa de hallazgos empíricos. ¿Cómo surge el método comparativo? El método histórico comparativo fue desarrollado en el siglo XIX en las obras de los estudiosos de lingüística histórico-comparativo, como J. Grimm, A. Pott, A. Schlatter en Alemania, F. de Saussure en Suiza, así como también algunos rusos y otras personas. El método histórico comparativo ejerció una fuerte influencia sobre el desarrollo de la lingüística, la etnografía y sobre todo el estudio histórico de los mitos y leyendas. ¿Qué se compara en el método comparativo? A partir de una serie de pasos estructurados, permite comparar y analizar dos o más elementos con el objeto de comprobar una hipótesis o alcanzar un conocimiento novedoso. Puede ser instrumentalizada para negar diferencias o afirmaciones, para minimizar un suceso o para compensarlo por otro. Ventajas de usar el método comparativo. Estudio de tipo holístico, en el que se trata de captar el núcleo de interés y los elementos claves de lo estudiado, facilitando el entendimiento de los significados y los contextos desarrollados. Comparar permite, por medio de la analogía, similitud o contraste, a partir de lo conocido, comprender lo hasta ahora desconocido. Es la llamada comparación pedagógica. Nuevos descubrimientos o resaltar lo especial, comparación heurística. Al acentuar la diferencia, ayuda a sistematizar, comparación sistemática. Aun cuando lo característico del objeto de estudio no se toma como singularidad, sino como especificidad. Datos que se pueden utilizar en el método comparativo. El método comparativo se puede utilizar en diferentes disciplinas, como por ejemplo la investigación social, estadística, evaluación de productos, entre otros. Los tipos de datos que son utilizados dependen del tipo de contexto o propósito de la comparación. Estos son algunos ejemplos de los datos que se pueden utilizar. Datos cuantitativos, datos cualitativos, datos temporales, datos demográficos, datos de opinión, datos de rendimiento, datos cualitativos comparativos y datos financieros. Es importante mencionar que la selección de los tipos de datos dependen del objetivo y elementos que quieres comparar. Análisis del método comparativo. El análisis del método comparativo debe llevar definición de objetivos y criterios de comparación. Es decir, que antes de comenzar cualquier análisis comparativo es importante establecer claramente los objetivos de la comparación y los criterios que se utilizan para evaluar los elementos. También la recopilación de datos. Se reúnen los datos más relevantes sobre los elementos que se van a comparar. La organización de datos. Los datos recopilados se organizan de manera estructurada para facilitar la comparación. Comparación directa. En esta etapa se realiza la comparación directa entre los elementos utilizados de los criterios predefinidos. Análisis de resultados. Una vez que se han realizado la comparación, se analizan los resultados. Luego, la interpretación. Los resultados se interpretan en el contexto de los objetivos de la comparación y la relevancia de los criterios. Y por último, la comunicación de resultados. Los resultados y conclusiones del análisis comparativo se comunican de manera clara y efectiva. Comparaciones más significativas. Bueno, esto depende del contexto y los objetivos específicos de la situación. En cada caso es importante establecer criterios claros, recopilar datos precisos y realizar un análisis cuidadoso para obtener conclusiones valiosas y útiles. A continuación, expondremos como ejemplo una investigación que utilizó el método comparativo como herramienta metodológica principal. En esta investigación fueron comparados datos estadísticos y cuantitativos. Esta investigación es la salud física y psicológica de las personas migrantes en México, el caso de la detención migratoria. Este estudio analizó los servicios de salud que se proporcionan en las estaciones migratorias y estancias provisionales en México,
que son los lugares destinados para alojar a las personas extranjeras que no han logrado acreditar su estancia regular en el país. En la primera parte del estudio se comparó la capacidad de alojamiento de cada estación migratoria y cómo ha sido la respuesta para la atención médica que el Estado mexicano ha realizado. En la segunda parte del estudio se abordó el tema de la salud psicológica de las personas migrantes que se encuentran en estaciones migratorias, considerando que la detención o privación de la libertad, así como ser víctima de algún delito, impacta en la salud emocional de las personas migrantes. En este estudio se utilizaron principalmente variables cuantitativas, ya que se realizó un análisis comparativo de la capacidad de alojamiento y la atención médica en las diferentes estaciones migratorias. Los resultados de esta investigación fueron los siguientes. El artículo 99 de la Ley de Migración establece que el alojamiento es una medida aplicada a extranjeros sin estancia regular. Esto se lleva a cabo en estaciones migratorias o estancias provisionales. En enero de 2017 había 32 de estas instalaciones. Existen dos tipos de estancias provisionales. La A, que solo son 48 horas como máximo, y la B, que son hasta 7 días. Algunas estaciones ofrecen servicios médicos, pero solo el 25% tiene personal médico a tiempo completo. Estaciones grandes como Tapachula, Iztapalapa y Acayucán tienen servicios médicos, pero solo algunas cuentan con especialidades como psicología y ginecología. El estado de Chiapas detiene a muchas personas migrantes. El 41% de las atenciones médicas son consultas y en este estado suelen llegar muchas personas con infecciones respiratorias y dermatosis. Dos grupos de migrantes están en riesgo de problemas de salud mental: los que viven en explotación y aislamiento y los que huyen de violencia y disturbios políticos. Hasta 2018, solo algunas estaciones contaban con especialistas en atención psicológica y estas estaciones eran la de Tapachula, Iztapalapa, Pachuca y Guadalajara. Otras estaciones carecen de especialistas en psicología. Como último resultado fue que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó deficiencias en la atención psicológica para migrantes detenidos, lo que afectó su salud mental. Se destaca la necesidad de mejorar la atención tanto psicológica como médica. El método comparativo es una herramienta valiosa en la investigación en diversos campos, incluyendo en la psicología. En la psicología se puede aplicar este método para comparar diferentes elementos, contextos o grupos, con el objetivo de identificar similitudes, diferencias y patrones. Estos son algunos ejemplos de cómo podríamos aplicar el método comparativo en investigaciones de la psicología. Se puede aplicar en el estudio de culturas y comportamientos, comparando cómo ciertos aspectos del comportamiento humano varían entre diferentes culturas. Por ejemplo, podríamos investigar cómo se expresan y gestionan las emociones en culturas individualistas versus en las culturas colectivistas. También podemos hacer una comparación de tratamientos psicológicos, comparando la efectividad de diferentes enfoques terapéuticos en el tratamiento de una determinada condición psicológica. Por ejemplo, podríamos comparar la eficacia de la terapia cognitivo-conductual con la terapia de aceptación y compromiso en la reducción de la ansiedad en pacientes. También podemos aplicar el método comparativo en el tema del desarrollo infantil en entornos diversos. Por ejemplo, comparando el desarrollo infantil en entornos socioeconómicos diversos para entender cómo factores como la educación, el acceso a recursos y el apoyo parental influyen en el crecimiento y desarrollo de los niños. Es importante tener en cuenta que al aplicar el método comparativo es necesario definir claramente las variables que se van a comparar, elegir grupos de comparación adecuados y utilizar método de análisis apropiados para obtener conclusiones significativas y válidas. Además, es fundamental considerar las limitaciones y sesgos potenciales asociados con este enfoque, así como establecer una base teórica sólida para contextualizar los resultados obtenidos. ¿Qué dificultades y qué limitaciones tiene el método comparativo para controlar una hipótesis?
Bueno, la primera es el sesgo de selección. Esto se refiere a la distorsión en los resultados de un estudio debido a la forma en la que se eligen o reclutan. La segunda es el control de variables. Esto implica manejar y considerar cuidadosamente otras variables que podrían influir en los resultados de un estudio. Y por último, la falta de control experimental. Esto se refiere a la ausencia de manipulación directa de variables, lo que puede dificultar o atribuir casualidades en el método comparativo. Pero bueno, a pesar de estas dificultades y limitaciones, el método comparativo sigue siendo una herramienta valiosa para obtener información y tomar decisiones informadas en una variedad de campos. Conclusión sobre el método comparativo y cómo lidiar con las limitaciones y dificultades. Bueno, en conclusión, el método comparativo es una herramienta valiosa en la investigación, en la psicología, derecho y otros campos, pero plantea desafíos y limitaciones que deben abordarse cuidadosamente para obtener resultados confiables y seguros. A pesar de estos desafíos, existen estrategias que los investigadores pueden utilizar para resolver los problemas y aumentar la realidad de sus estudios. Como he dicho anteriormente, la definición clara de objetivos y variables puede ayudar muchísimo para lidiar con estas limitaciones y dificultades, ya que es importante tener una comprensión clara de las diferentes variantes y objetivos y destacar lo más relevante. También otra cosa que nos puede ayudar es el control de variables confusas. Esto es muy importante porque nos puede ayudar a controlar e identificar las variables que no nos sirven o pueden afectar la investigación y los resultados.